Hola, majito, majito, ¿me escuchas? ¿Me copias, me copias? Hola, 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 hola. Majo, 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 ¿me escuchas? María José, majito.
Buenas noches. Doc, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Ya estás grabando tan rápido? Ay, joder, no le puse pausa. Esta charla de la segunda semana del ciclo de charlas que ha organizado el equipo de Webinar Perú. En esta ocasión, y con mucho privilegio, me complace en presentarle a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Marta Susana Franco, de Colombia, médica veterinaria de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en salud animal, estudió estudios de factores de riesgo de enfermedades y muerte de potros neonatos criollos, tesis meritoria, premio de investigación SUB 2016, estudiante de doctorado en estudios de las enfermedades de la placenta y neonatos equinos clonados, 16 años de experiencia clínica y de docencia universitaria, autora de diversos artículos científicos que hay muchos por ahí para leer, miembro del Grupo de Investigación de Medicina y Cirugía de Grandes Especies de la Universidad Nacional y fundadora de lo que hoy en día es referencia en Latinoamérica de Care, medicina especializada para potros en Colombia, que como les comenté, principal centro de referencia para la atención de potros y yeguas de alto riesgo a nivel nacional. Bienvenida, doctora Susana, qué alegría tenerla entre nosotros y muy buena noche, la sala es totalmente para usted. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Bueno, los felicito por la organización, por la iniciativa también de aprovechar esta coyuntura mundial para expandir un poco el conocimiento, para hacer más gremio y hacer más colegaje entre, entre todos. Creo que podemos darle una nueva cara, una cara académica y pensar en academia, en ciencia y en salvar vidas y en ayudar a los animales, que al fin y al cabo es lo que nos une, seamos de la nación que seamos. Entonces, bueno, los felicito por darle continuidad a esta iniciativa que ha surgido en varios países y me parece que es muy chévere. Muchas gracias por la invitación. Bueno, entonces les voy a compartir mi pantalla. Acá está. Vamos a reducir esto. Por favor, sí, creo que no tengo acceso a las manitos. Si levantan las manos para preguntas, entonces con confianza me interrumpen los organizadores si hay preguntas en el chat. Ok, doctora. Para poder hacer, pues para poder hacer como interactiva la charla e irles contando, profundizando en lo que tengan dudas, ¿vale? Con toda confianza. Estaremos pendientes. Bueno. Entonces, bueno, esta charla ya la había dado para los amigos y colegas del Cono Sur. Entonces, es la pruebas diagnósticas en yeguas con gestaciones de alto riesgo. Vamos a hablar inicialmente entonces de la importancia de la unidad fetoplacentaria. Me parece que la unidad uteroplacentaria en las yeguas y en general en medicina veterinaria ha sido un poco subestimada en importancia. Y ha sido uno de mis objetivos hacer conciencia y que la gente se entere de la importancia de esta unión y de los desenlaces que trae problemas en este órgano, porque viene siendo un órgano en el momento del proceso de gestación. Vamos a tener que alteraciones en la función de la placenta generadas por placentitis, que es como lo que manejamos y lo que más conocemos todos, o disfunciones placentarias, enfermedades de la madre, van a reducir o van a traer como consecuencia una reducción en la disponibilidad de nutrientes, en el suministro de oxígeno y esto es muy importante en la remoción de los residuos del feto y de la placenta. Cualquier deficiencia en la función, en la estructura de la placenta, va a verse reflejado en alteraciones en el crecimiento, en la madurez fetal. A ver, en micrófonos abiertos. Y alteraciones severas que pueden traer como consecuencia
muerte fetal, abortos y también el nacimiento de potros débiles. Esta parte es muy importante porque si bien la neonatología es hermosa, a mí me encanta, es mi vida, pero me parece que uno de los enfoques más importantes que tenemos que tener es que debemos tratar este bebé desde el vientre, porque vamos a tener bebés muchísimo más adaptados y con más probabilidades de vida. Por eso es que esta charla parece que es muy informativa y creo que les va a dar unas herramientas para poder hacer algo del diagnóstico. Este estudio es un estudio muy bonito, poblacional, donde hicieron una comparación de yeguas que tenían alto riesgo de aborto, donde en una gestación, en una etapa de, de partos, en un año de partos, antes del estudio, unas yeguas que tenían alto riesgo de pérdida, lograron muy pocos potros y después de que hicieron evaluaciones de placenta, evaluaciones gestacionales e hicieron tratamientos a las yeguas, lograron multiplicar significativamente el número de potros viables. Entonces, fíjense que con unos genes bastante importantes mostraron que la diferencia entre una temporada de partos y otra es marcada siempre y cuando nosotros hagamos una evaluación y podamos hacer un manejo de estos animales. Y nosotros lo hemos visto muchísimo, las tasas de supervivencia de animales que no se tratan, que no se les hace nada de la placenta, y versus los que se hace todo el manejo. Entonces, es como uno de los estudios bonitos que hay para mostrar este tipo de, la importancia de la evaluación preparto. Este es otro estudio muy bonito del grupo del doctor Castagnetti, es un grupo muy activo, donde también hicieron una evaluación en grupos de baja edad y, y yeguas de alto riesgo, y encontraron que efectivamente pues las yeguas que tenían, eran más viejas, que tenían mayor edad, tenían mayor riesgo de tener potros con débiles o potros con bajo peso. ¿Qué otra cosa encontraron ahí? Que encontraron también que estas placentas de estas yeguas ya viejas tenían baja relación con respecto al peso del potro. Eran placentas livianas y delgadas. Eran menos del 11% del peso del potro, que ya vamos a ver que está estandarizado la relación del peso del potro, peso de la placenta. Entonces, esto encontraron en ellos, que eran placentas muy delgadas. Y también encontraron, ahorita vamos a hablar un poquito de esto, que es el Apgar Score. El Apgar Score, entonces encontraron puntajes más bajos, significativamente más bajos en el grupo de yeguas que tenían mayor riesgo. Entonces, fíjense que vamos a tener placentas, en este caso, delgadas, otros que no son tan adaptados, que tienen más problemas para su adaptación perinatal y pues que son parámetros que tengo que tener en cuenta. En este caso, lo que tuvieron en este estudio fueron yeguas más viejas, de mayor edad. ¿Qué otras cosas hay que nos pueden enmarcar el tema del problema de las placentas y el problema de la evaluación preparto? Importantísimo, altísimo, se incrementa el riesgo de mortalidad en 5,52 veces según este estudio, ¿sí? Las yeguas con enfermedad en la gestación tienen 5,52 veces más probabilidad de muerte. Las yeguas con placentas anormales, los potros producto de pregestaciones anormales, tienen 19,2 veces más probabilidad de morir. Entonces, este tema sí es un asunto de vida o muerte, de tener un potro saludable o jugárnosla ya a recibir un potrico dismaduro, prematuro, que va a necesitar muchos cuidados, que posiblemente salga adelante, pero va a necesitar una inversión fuerte y también está la posibilidad que no lo salvemos a todos. ¿Cómo se van a clasificar o cómo vamos a considerar las yeguas de gestaciones de alto riesgo? Son muchos factores predisponentes que nos pueden llevar a hacer un diagnóstico como este. Yeguas con historias de abortos, de mortinatos o potros débiles. Esta parte es importante. Si una yegua ya el año pasado tuvo un historial de que tuvo un aborto o de que el potro le salió débil, es mucho más probable que este año siguiente vaya a tener también problema, porque debe ser o puede ser una yegua que no está haciendo buenas placentas, o puede ser una yegua que por su conformación vulvar o estibular o que esté caído el útero, o bueno, muchos factores predisponentes
pueden repetir los cuadros. Entonces, ojo con esto, yeguas que ya tienen historia, es muy probable que repitan, ténganlas en la lupa. Yeguas con lesiones musculoesqueléticas, entonces cualquier lesión, una fractura, una laminitis, yeguas con problemas neurológicos, esta yegua, por ejemplo, que tuvo una lesión acá a nivel lumbar, yeguas caídas, entonces cualquiera de estos factores predisponentes van a tener como consecuencia, pues va a tener baja oxigenación, problemas de nutrición, estrés en la yegua y obviamente vamos a tener una gestación de alto riesgo. ¿Qué otras cosas o qué otro perfil de yegua podemos encontrar? Yeguas con problemas digestivos, yeguas viejas. Entonces, esto es clave, fíjense en el estudio que les mostré ahorita, yeguas que por su edad también ya no desarrollan una placenta adecuada. Esta es muy bonita y es muy importante para las personas que trabajan en reproducción. Yeguas con historia de subfertilidad y acúmulos de líquidos. Entonces, esas yeguas que nos hacen edemas 3, 4, que siempre tenemos que lavar por servicio, que algunas veces se nos infectan después del servicio. Entonces, ojo con estas yeguas que algunas están perfectas y paren perfectas, pero si tienen esta historia y historia de potros débiles, son yeguas que tenemos que tener presente para estar revisando. No quiere decir que todas van a tener problemas serios, pero es mejor estar revisando, llevar el proceso de acompañamiento todo el resto de la gestación. Doctora, ¿Yeguas con alteraciones fisiológicas, señor? doctora, disculpe que le interrumpa. Carlos Álvarez pregunta sobre el Sí, estudio anterior. Dice, doctora, ¿qué sí. edad más o menos en el estudio fue considerada yegua vieja? La media fue 13 años. En ese estudio fue 13. Ah, perfecto. Continúe, doctora. Sí. Yeguas con alteraciones fibróticas del endometrio también, porque son yeguas que, acuérdense que la estructura de la unión uteroplacentaria es microcotiledonaria difusa. Entonces, la nutrición que va a recibir el feto va a depender del contacto de la superficie. Si hay zonas fibróticas en el endometrio que no van a estar suplementando o no están dándole o pasándole lo suficiente alimento al feto, pues va a ser un feto, va a ser un animalito que no va a tener la suficiente nutrición y el suficiente desarrollo dentro del útero. Entonces, estas yeguitas que ya se les han hecho biopsias, que ya se han visto que tienen de alto riesgo. Esta parte me parece interesante porque no ha habido, o sea, hay una relación epidemiológica fuerte, pero no ha habido una razón muy específica. Yeguas que llevan mucho tiempo sin gestar. Acá me dice, bueno, me dicen si me están escuchando bien, que me dice que mi internet está un poco inestable. Yeguas que llevan mucho tiempo sin gestar, acá se les dicen yeguas solteronas, ¿sí? Yeguas que de pronto han estado en competencia, que han estado en programas de embriones durante muchísimo tiempo y nunca se han preñado y después de un tiempo entonces se preñan, yeguas de 12, 13, 14 años que siempre han estado en programas de embriones y de un momento a otro las preñan. Estas yeguas tienen mucha predisposición a problemas y esto se ha establecido en estudios. Y yeguas con balance energético negativo, obviamente yeguas delgadas, que pues si ellas no tienen para soportarse a sí mismas, tampoco le van a pasar una buena nutrición al potro. Fíjese este potrico, un potrico muy pequeñito, 9 kilos, la media, este es un caballo de caballo criollo, la media de peso de caballo criollo es 35 kilos, 30-35, este es un bebé de 9 kilos, este es un ratoncito. Entonces estos bebecitos, este fue producto de una yegua que llevaba mucho tiempo sin gestar, una yegua ya vieja, que obviamente pues nos da todas las características de dismadurez. Entonces son yeguas hasta que se demoran un año en parir, pero aún así lo que nos da, el producto que nos dan estas yeguas son animales pequeños maduros. Bueno, vamos a ver un poquito de la evaluación de la placenta macro. Acuérdense las partes de la placenta, tenemos un cuerpo, tenemos unos cuernos, uno más grande que el otro, normalmente el gestante es el más grande, y vamos a tener una estrella cervical, que es el sitio donde va a romper y donde va a hacer proceso de expulsión. Aparte de la ubicación, digamos, del coriolantoides, que este sería nuestro coriolantoides, aquí no estamos viendo el amnios debe estar por acá metido dentro. El coriolantoides, pues, debe tener una apariencia roja, bonita, sana,
Obviamente esta es una placenta que tiene todas menos esas características. Entonces vemos que la placenta que está gruesa, que está de un color café, que tiene zonas de pliegues, ¿sí? Esta es una placenta espantosa, muy, muy fea en apariencia, una placenta que obviamente tenemos que ponerle mucho cuidado al potro. ¿Sí? Tenemos que tener mucha atención de ese bebé e irnosle adelante a ese potro. ¿Por qué sirve la placenta? ¿Por qué tenemos que evaluar la placenta? Porque a partir de la placenta vamos a tomar decisiones sobre el bebé. Si nosotros tenemos una placenta con estas características, no vamos a dejar al bebé sin hacerle nada. Hay un estudio muy bonito que hicieron en Inglaterra con 1.200 potros y encontraron que los potros, producto de gestaciones con placentitis, que esta es una placenta, obviamente una placentitis espantosa, tienen 13 veces más probabilidad de presentar diarrea con enfermedad sistémica, ¿ok? Entonces, sepsis severas con diarrea. Y eso se ve muy, muy frecuente. O sea, potros que nacen de placentas espantosas, al segundo o tercer día están con unas diarreas horribles, sépticos, aun cuando han hecho buena absorción de inmunoglobulinas. Miren, entonces la apariencia al corte, placentas muy gruesas, esta es la misma, la placenta, siempre la pongo de ejemplo porque es una placenta espantosa, fíjense los pliegues que tenían, fíjense el grosor de la placenta. Esta es una placenta de un color más normal, más rojo, más cereza, más bonita, más delgada, un poco muy delgada yo diría, pero bueno, eso tocaría ya verla verla en comparación o verla en todas las diferentes zonas, porque en las diferentes zonas pueden presentar grosores diferentes y apariencias diferentes también. Acá, por ejemplo, esta placenta, que se ve que está por zonas, hay zonas que están de un color, hay otras zonas que están con otra coloración, más pálidas. Fíjense que hay zonas donde no se desarrollaron vellosidades, fíjense acá, y esas son posiblemente coinciden con zonas fibróticas del endometrio, zonas donde no se pudo desarrollar la unión de los microcotiledones. Que es importante evaluar lo que yo les decía en este otro artículo, la relación del peso de la placenta versus el peso del potro. Hacia arriba, o sea, cuando está muy gruesa y muy pesada la placenta, no debería superar al 11% del peso del potro, ¿cierto? Pero es muy importante también evaluar que no sean placentas pequeñas y disfuncionales. Entonces hay un rango en el que uno se mueve. Tampoco debería ser menor al 8% del peso del potro. Placentas muy delgadas, prácticamente transparentes, ¿sí? Que no tienen ninguna grosor en sus vellosidades microcotiledonarias, también va a tener problemas. Bueno, entonces esto es muy importante y es facilísimo hacerlo en campo. Para todos los que me están escuchando, que sean estudiantes o profesionales, guarden las placentas, díganles que se las guarden y cuando van a hacer la evaluación del neonato, revisen la placenta, no solo para ver que está completa, porque obviamente tienen muchos problemas si se ha ido una retención de placenta, sino para evaluar parámetros tan sencillos como pesen el potro y pesen la placenta. A ver si hay algún tema o hay alguna normalidad en esta relación. Bueno, cosas muy sencillas que nos pueden dar muy buena información. Placentas bastante delgadas, que salen desgarradas, lo que hablábamos ahora, o salen incompletas. Me están dando acá unas opciones. Bueno, cordones umbilicales muy largos. Fíjense, normalmente un cordón umbilical le están midiendo 40, 60 centímetros. Cordones por encima de 80 centímetros son cordones completamente anormales, que tienen mayor predisposición a enredarse en el potro o que tienen más predisposición a tener torsiones de cordón umbilical. Fíjense y creo que este ha sido uno de los más extremos que yo tuve, que tenía, no sé, más de 20 vueltas. Era un cordón muy, muy entorchado. Obviamente el potro venía ya muerto y vino en una distocia espantosa. Bueno, entonces fíjense que son cosas que uno puede evaluar. Si uno ve un potro que está dummy, que está un poquito tonto, que no está buscando la mamá, vaya mire la placenta y vaya mire el cordón, y si es un cordón que está entorchado, pues está claro. Ahí es un tema que ya el diagnóstico está hecho, ya se sabe qué fue lo que pasó con este bebé. A ver. Bueno. El ultrasonido es otra de las herramientas que nosotros tenemos. Esta es una herramienta bastante útil. En el ultrasonido podemos evaluar la unión uteroplacentaria, que muchos de
Ustedes la deben evaluar y, digamos, en su trabajo rutinario. Mi consejo para las personas que ya hacen la evaluación de la unión uteroplacentaria es hacerla en muchos sitios, hacerla en muchos cortes. Mínimo uno tiene que hacer unas 5 medidas de unión uteroplacentaria. La debe hacer transrectal. Aquí entonces se va a evaluar el cervix, se va a evaluar la estrella cervical. ¿Y qué se puede ver en esto? Se pueden ver signos de edema, de desprendimiento. Uno también puede ver y evaluar los vasos coriolantoicos. Hay un estudio muy bonito donde muestran también que las dilataciones de los vasos coriolantoicos están relacionados con incremento del riesgo o pueden ser predictores de placentitis. Entonces, estos también se pueden evaluar el diámetro. Y también, obviamente, vamos a evaluar la presentación de la cría. Si es una cría que ya está acomodada, acuérdense que los potros después del 8º, 9º mes ya no se van a poder acomodar. Entonces, si uno no encuentra cabecita o encuentra ya manitos acá a nivel de la estrella cervical, pues es probable que no venga en una buena presentación esta cría. Entonces, podemos hacer la evaluación de una medida siempre en estrella cervical, siempre. Ya les voy a mostrar muchas más fotografías de esto. Y transabdominal también. Tenemos que hacer siempre transabdominal, porque el hecho de que tengamos una transrectal, que es lo que muchísimas veces, que lo he visto con muchos colegas, igual hacen un trabajo extraordinario en campo en sus fincas, es que hacemos la evaluación transrectal de la estrella cervical, pero se nos quedan los cuernos. Y los cuernos y el cuerno del útero, entonces estamos evaluando por mucho un 5 o 10% del útero, de ese útero y de esa placenta, entonces es muy poquito. Siempre tenemos que hacer ecografía transabdominal, evaluar la unión uteroplacentaria en cuerpo y cuernos. Acá también podemos buscar fetocardia, podemos buscar sedimentos en el líquido amniótico y alantoideo, y se pueden hacer la evaluación de las cuñas de líquido. Esto también nos va a dar información acerca del estado de este bebé. Esta foto es muy bonita porque fue de un hidroalantoides que tuvimos un tiempo. Entonces, fíjense, estas cuñas también están definidas en gestaciones ya normales, entre 5 a 10 centímetros hacia el final de la gestación. Esto también lo podemos evaluar. Y la unión uteroplacentaria, que se las voy a mostrar en unas fotografías más lindas adelante. Esta es, por ejemplo, una evaluación transabdominal. Acá se puede entonces hacer la medición de las cuñas. Fíjense que se puede ver desde el borde de la unión uteroplacentaria. Acá estamos llegando hasta el borde del amnios. Entonces acá estamos evaluando una cuña de líquido alantoide. ¿Listo? Entonces acá estamos. Y acá se podría medir la otra cuña de líquido amniótico. La unión uteroplacentaria. Esta foto me parece muy chévere porque es muy ilustrativa para ver las diferencias en las medidas de una unión uteroplacentaria. Entonces, fíjense acá en esta imagen como en un rango de 4 o 5 centímetros, que es lo que mide el transductor. Fíjense que ustedes pueden hacer una medida acá y les da una medida, pueden hacer otra medida acá y les da otra medida, y acá otra medida. Entonces, fíjense la importancia de hacer un promedio. Ustedes acá pueden tener un diagnóstico de una placentitis, acá pueden tener un diagnóstico, de pronto acá nos dio 14, aquí de pronto nos dio 12, nos dio normal, y aquí puede que nos dé 10, nos dé delgado. Entonces, fíjense que la unión uteroplacentaria va cambiando y se va modificando a medida que uno va escaneando las diferentes partes del útero. ¿Qué es importante? Mirar mucho, o sea, hacer un escaneo completo y hacer muchas medidas en cuerpo y en cuernos. Bueno, no quedarnos solo con la transrectal. Y esta pues es la cabecita del bebé. Acá también se pueden medir las cuñas. Bueno, esta pues, fíjense, esta es una transrectal. Una imagen muy bonita, pues bonita para nosotros, pero pues obviamente la yegua estaba muy mal. Fíjense, esta es una apariencia muy fea de la placenta. Estas son nuestras uniones uteroplacentarias. Acá estamos haciendo la medida en la estrella cervical. Importante en el diagnóstico transrectal, y es que la medida de la unión uteroplacentaria no la vayamos a hacer arriba, ¿sí? Dorsal no se puede hacer porque nosotros estamos palpando acá y estamos haciendo compresión sobre el recto y sobre el útero. Pues esta medida no es confiable. Nosotros tenemos que hacer la medida en la estrella cervical, es en la porción ventral de la estrella cervical. Entonces, estas son nuestras medidas. Entonces, fíjense que acá ya era una yegua a término. De todas formas, vamos a ver
tiene una medida aumentada ya para el final de la gestación, 1,37, y si lo tomamos la otra medida nos da 1,55. ¿Listo? Entonces están aumentadas, pero lo importante acá, pues si bien la medida está aumentada, es la apariencia, es la morfología, y por eso me gusta esta fotografía. La morfología de esta placenta es una morfología completamente alterada, o sea, no es una placenta lisa, bonita, delgada. Fíjense que es una placenta que tiene pliegues, ¿sí? Que está completamente alterada su morfología. Entonces, esto es clave, y vamos a ver otras fotografías de morfología, no solamente de la medida, sino de morfología de la placenta. Fíjense esta, son unas medidas más normales, es una placenta más lisa, ¿sí? Acuérdense no medirla acá arriba, sino medirla siempre en la porción ventral de la toma. Entonces acá podemos ver la medida, cómo se puede tomar, y pues estas son unas placentas ya con unas medidas más normales y una apariencia más normal. Fíjense que es más lisa, es bonita. Esta es una placenta, un ejemplo de placenta un poco más normal. Acá, ¿qué podemos ver? Entonces, fíjense que acá se ven signos de pliegues también, es una placenta que se ve más anormal. Acá estamos entonces tomando nuestra medida en la vista transrectal, y acá sí lo que podemos ver es que la morfología está completamente alterada. Fíjense que acá se ven signos, pues eso depende de todas formas la calidad de la imagen del ecógrafo que les proporciona el ecógrafo, pero fíjense que se ven alteraciones en la forma, se ven unos pliegues sobre la estructura de la placenta. Acá podríamos medir cuña, fíjense que acá está un huesito, podemos medir cuña también. Esta, ¿cómo ven esta? Fíjense que es una apariencia muy diferente también a la que hemos visto. Eso depende también del detalle que les dé el ecógrafo. Este ecógrafo es un equipo que da muy buena definición al detalle. Entonces, fíjense que uno puede ver detalles como edema, uno puede ver lagunas de líquido dentro de la placenta, aparte de este borde, ¿no? Este bordecito que se ve anormal, fíjense que se ve completamente alterada la forma normal de una placenta que debe ser lisa, bonita, una estructura pareja. Bueno, entonces fíjense que la ecografía nos puede dar unas herramientas interesantes para hacer el diagnóstico. Acá también, y esta ecografía tiene un hallazgo bonito, y son estas lagunas que se pueden ver cuando son placentitis ascendentes a nivel de la estrella cervical. Nosotros también podemos ver unas lagunas, formaciones de líquido, que en la parte externa de la placenta yendo hacia el cervix. Esta pues es una típica imagen de desprendimiento de placenta. Entonces fíjense que igual acá ustedes ven el endometrio bastante engrosado, bastante inflamado, y acá ustedes ven que está separado, ¿cierto? Entonces acá esto es un coro delantoide separado, un desprendimiento de la placenta. Esto también es en la vista transrectal. Y pues vemos que obviamente hay cuadros de edema, está desprendida. Esta es una gestación obviamente de alto riesgo. Cada vez que ustedes vean una imagen así, tienen que diferenciarlo a veces del cordón. El cordón a veces nos da unas falsas imágenes de este tipo. La forma en la que yo lo diferencio, pues obviamente es haciéndole el seguimiento y viendo que sí es placenta lo que se está desprendiendo. Y la otra opción es ponerle el Doppler. No le pone el Doppler, obviamente pues no va a haber un flujo sanguíneo de vasos grandes, importantes como lo va a haber en el cordón umbilical. Pero entonces esta es una imagen que uno no quiere ver, y se puede ver y se puede ver también en cuernos y se puede ver también en estrella cervical. Entonces, ojo con eso, que son hallazgos que ya ustedes ahorita viendo la charla y cuando empiecen a hacer la evaluación muy juiciosos de sus yeguas al final de la gestación, van a empezar a afinar el ojo y van a empezar a hacerse, a ver hallazgos compatibles con esto, y vamos a hacer bastante prevención. Esta imagen, fíjense, estas imágenes de pliegues que vemos acá en esta placenta, muy anormal, esto es completamente anormal. O sea, siempre que vamos a ver estos pliegues, los signos de pliegues son signos de placentitis que llevan tiempo, ¿sí? Son signos de placentitis crónicas. Entonces, esto quiere decir que es una gestación que lleva bastantes días formándose y que lleva en un proceso ya crónico este animal. Acá vemos bonita en esta imagen la diferenciación de líquido amniótico y líquido alantoide. Acá estamos viendo el alantoides, acá se ve nuestra membrana amniótica y acá se ve un poco del líquido amniótico. A veces se pueden dar falsos
negativos, digamos, de contenido o de cambios en la coloración del líquido amniótico. Toca hacer varias tomas para estar seguro que sí efectivamente sea sedimento o cambios en el líquido amniótico, para poder estar seguros de hacer un diagnóstico de que sí haya algo de material extraño en ambos. Pero bueno, esta es una imagen que ustedes pueden ver en sus ecografías y que es anormal. Bueno, acá por ejemplo, entonces hay unas imágenes que podemos comparar la placenta antes y después. Fíjense estos hallazgos que veíamos en esta yegua con alteraciones, fíjense que tenía pliegues, esta no es la ecografía más linda, pero podemos ver que el contorno de la placenta se ve alterado, se ven pliegues. Fíjense la importancia de medir en diferentes sitios, la diferencia de esta medida con esta es bastante clara. Bueno, y cuando ya sale la placenta, fíjense el color y la apariencia de la placenta. Una placenta muy anormal, una placenta que no tiene zonas normales, rojas, bonitas, no, es una placenta café con unas alteraciones bastante marcadas. Entonces, esto nos da una idea de cómo podemos verla en ecografía y después. Este es otro ejemplo. La ecografía no es la de mejor calidad, pero aún así, sin ser una ecografía de buena calidad, fíjense que hay hallazgos que podemos ver. Entonces, con los ecógrafos de reproducción, digamos, normales, se pueden ver esto, se pueden ver estas alteraciones y fíjense cuando sale la placenta. Es una placentitis crónica, fíjense los pliegues. Nosotros los estamos viendo acá, estos plieguecitos, y fíjense cuando sale. Se ven acá los pliegues que está teniendo esta que vemos ya después del parto. Obviamente nos está mostrando una placentitis crónica y muy severa generalizada. Entonces, está en toda la placenta. ¿Qué otra cosa podemos hacer para evaluar, por ejemplo, el estado de este bebé o lo que estamos teniendo, de lo que está en esta gestación? Los movimientos fetales es una de las cosas que podemos evaluar. Nos pueden orientar acerca si el potro está con estrés fetal. Normalmente si están aumentados los movimientos, muy severamente aumentados los movimientos fetales, son más o menos 3 en 2 minutos, es lo normal, fuertes, se sienten al final de la gestación bastante fácil a nivel transabdominal. Dime. ¿Me ibas a hablar? Ok. O la otra opción es que estén deprimidos. Entonces, si hay depresión, puede estar asociado a asfixia. Los cuadros iniciales de asfixia empiezan con estrés fetal. Cuando ya aumenta el proceso de asfixia o el tiempo al que está sometido el animal a los cuadros de asfixia, entonces ya lo que vamos a ver es depresión de los movimientos fetales. Inicialmente el potro está estresado, él trata de moverse, empieza a incrementar su movimiento y después ya empieza a bajar. Nosotros hacemos, cuando están las yeguas en monitoreo, entonces podemos hacer unas curvas de fetocardia para mirar y unas curvas también de movimientos fetales para ver cuántos movimientos por minuto están haciendo, ¿sí? Normalmente, cuando se empieza a acercar el parto, ya vamos a ver un poquito más esto, los movimientos fetales empiezan a reducirse, unas horas antes están muy aumentados, cuando empieza a llegar el momento del parto empiezan a reducirse y lo mismo va a pasar con las fetocardias. Las fetocardias van a reducirse a medida que va acercándose al parto. ¿Qué se puede hacer con respecto a esto? El electrocardiograma que nos marca, digamos que lo podemos hacer con nuestro ecógrafo normal en modo M. Podemos hacer una evaluación de la frecuencia cardíaca, de la fetocardia. Normalmente, unos 60 días antes del parto, los últimos 2 meses de gestación, está sobre 120 pulsaciones por minuto. Previo al parto es normal que haya un descenso de esto, no prolongado, o sea, si nosotros vemos que el potro está con unas fetocardias muy bajas y no pare, entonces probablemente es un potro que está con problemas de asfixia, que no está llegándole buen contenido de oxígeno a ese bebé. Hay unas taquicardias que nosotros podemos ver que son transitorias, están relacionadas con gimnasia obstétrica normal, entonces el potro está teniendo una actividad muscular y cardíaca, entonces va
más incrementada su frecuencia cardíaca normal, pero son transitorias, ojo con esto. Entonces no son animales que uno los evalúa ahorita, tienen 140 de cardíaca, pero en media hora ya están normales. Bueno, si son animales que están con taquicardia persistente, están relacionados con cuadros de fiebre, de deshidratación materna o en algunos casos de sepsis, esta infección placentaria, y obviamente el feto también está infectado. Los cuadros de bradicardia sí están muy asociados a asfixia. Cordones entorchados, placentas insuficientes, estrés materno, todo lo que hablamos al comienzo. Bueno, pero es muy importante diferenciar las taquicardias transitorias y también ya los cuadros que nos están indicando procesos de asfixia. Bradicardias con potros que no se están moviendo mucho, pues se está muriendo. El potrico no está bien. Bueno. La frecuencia cardíaca fetal, entonces está muy asociada o está relacionada, acuérdense, empieza muy alta hacia la mitad de la gestación y empieza a descender más o menos 80, 60 ya hacia el momento del parto. Es como la forma en la que se mueven las constantes de frecuencia cardíaca fetal. Acá entonces nosotros utilizamos, un segundito, una de las evaluaciones que utilizamos en el centro para evaluar estos potros que nacen de gestaciones de alto riesgo, pero en general uno lo debería hacer en todas las gestaciones, es el Apgar Score. El Apgar Score es un sistema que se desarrolló hace muchísimo tiempo, más de 50 o 60 años en hospitales humanos, para evaluar el estado de los recién nacidos al minuto y a los 5 minutos postparto. ¿Qué es importante en el Apgar Score? El Apgar Score nos va a dar como resultado un número, ¿sí? Un número final, y ese número nos va a permitir determinar si el potro o el humano también, porque lo utilizan esto se implantó inicialmente en humanos, tiene o tuvo algún grado de asfixia y qué grado de cuidado requiere ese paciente. Los criterios son muy sencillos, son exámenes rápidos que uno hace en 1 minuto y después a los 5 minutos, entonces es pulso. Está ausente, está bradicárdico, está normal. Respiraciones, está respirando, si son irregulares o están normales. Tono muscular, listo. Flácido, si son lentos, intenta sentarse o está en recumbencia external, que es el normal. Estímulos de la oreja, si responden, no responden. Estímulo de la nariz. La diferencia, hay varios grados de sepsis score, nosotros utilizamos el más completo, que es hasta 14, pero también se pueden encontrar Apgar Score, hasta 8. Entonces, la diferencia va a ser el número de estímulos que se le haga. Y las membranas mucosas, que esta parte es muy importante, si están grises azuladas, si están rosa pálido o si están rosadas. Es una evaluación que uno tiene que hacer más o menos en unos 20 segundos, tiene que darle la vuelta al potro y mirarle a ver cómo está. Bueno, y a partir de ahí decide uno si son potros que tienen que hacerse reanimación, que tienen que instaurarse oxígeno inmediatamente y que son potros que tienen mayor riesgo de tener signos de mal ajuste neonatal. La otra forma que tenemos nosotros de acercarnos a un estado de una gestación de alto riesgo es la medición de hormonas. Las hormonas nos van a dar mucha información acerca de cómo está funcionando el tema metabólico de la placenta, si está siendo funcional o no está siendo funcional. Entonces la placenta no es solamente esta bolsa que nos va a llenar de nutrientes el potro y que va a hacer todo este tema de soporte nutricional y de crecimiento, sino que la placenta también tiene una serie de funciones endocrinas. Bueno, entonces una placenta normal va a producir pregnenolona y va a convertirla o va a metabolizarla en alfa-pregnanis, ¿cierto? Esta es nuestra función normal y lo que nosotros vamos a tener como funcional en la sangre de la yegua va a ser este alfa-pregnanis. Cuando no está normal, entonces una placenta que está enferma, esta pregnenolona no la va a convertir en alfa-pregnanis. ¿Qué va a pasar? Entonces vamos a tener un descenso de estas progestinas, ¿sí? Estos productos del metabolismo placentario, van a estar reducidos en sangre, estos productos,
¿sí? Pero vamos a tener un incremento de estos progestágenos en sangre, un aumento muy marcado. Entonces lo que vamos a ver es que vamos a tener altos niveles de estos progestágenos en sangre. Estos que son específicos, como la progestina y el alfa-pregnanis, van a estar reducidos. Y estos, que es la progesterona normal que podemos ver, o el paquete de progestágenos que nos mide el laboratorio, van a estar muy incrementados. Muy incrementados, vamos a ver. ¿Qué otra cosa o qué otro producto se va a metabolizar a nivel de la placenta? Los estrógenos. Entonces recordemos que los esteroides C19 se van a producir en las gónadas fetales y van a depender del tamaño y la actividad de las gónadas del feto. Esto se va a incrementar hacia la segunda mitad de la gestación. Estos esteroides, ¿sí? Los va a convertir, estos se van a metabolizar en la placenta, los van a convertir en estrógenos. Y estos estrógenos los podemos medir en la sangre de la yegua. Bueno, en la sangre y en la orina. Nosotros los medimos en sangre. ¿Qué pasa con estos estrógenos? Si no está metabolizándose normalmente esto, van a estar bajos en cuadros de estrés fetal y de hipoxia fetal. Bueno, entonces esto también nos puede dar una indicación de que algo no está funcionando bien. Entonces, no solamente el estrés fetal, la ecografía, sino que también nos vamos a llenar de otros elementos hormonales que nos van a dar una idea de cómo está la funcionalidad de la placenta como órgano. ¿Listo? Es importantísimo esto porque muchas veces la ecografía está normal. Muchas veces la yegua está normal, no tiene secreción, no tiene ningún signo prodrómico, pero las hormonas no nos van a mentir. Entonces es muy importante no pasarse por alto la función metabólica que tiene la placenta en los procesos de gestación. Acá les voy a mostrar entonces unos estudios que soportan esta información que les estoy dando. Si les llama la atención, copien las referencias, léanse los artículos. Son muy ilustrativos con respecto a la función que tienen la placenta desde el punto de vista endocrino. Este es un estudio grande, 450 yeguas, se hizo evaluación de las hormonas fetoplacentarias para detectar el compromiso o no de la gestación. Y fíjense cómo se comportaron los estrógenos en el grupo que se perdieron las gestaciones. Entonces, fíjense que igual los estrógenos tienen una curva normal, ¿cierto? Ellos van descendiendo. Pero en el grupo de pérdida bajan muchísimo más, de una forma muchísimo más abrupta. Entonces, fíjense que acá podemos ver que efectivamente hay una curva descendente muy marcada. Los niveles de estrógenos, su laboratorio de referencia se los tiene que dar con la curva que se comporta en la gestación normal dependiendo del tiempo de gestación. Y esto es lo que nos va a dar una diferencia muy marcada. Fíjense, entre los 281 días se va a ver reflejado una curva, una diferencia muy marcada entre los potros que no van a ser viables o los potros que vienen con algún problema. Desde los 241 días empezaron a mostrar ellos. ¿Qué pasó con los progestágenos? Los progestágenos se comportan al contrario. Entonces, los animales que fueron potros sanos, que no tuvieron ningún problema, entonces fíjense la curva, que manejan una curva normal de progestágenos, y los que tuvieron problema, las gestaciones que se perdieron, se incrementa marcadamente el nivel de progestágenos en sangre. Entonces, esta curva de caída y esta curva de subida es uno de los puntos claves del diagnóstico de gestaciones de alto riesgo. Entonces, quiero hacer mucho énfasis en esto porque es una de las herramientas que ustedes tienen a la distancia de un tubo de Vacutainer. Bueno, entonces, para que a ustedes les quede claro y entiendan muy bien cómo se manejan las curvas y cómo las interpretan en este tipo de animales. Bueno, acá este es un estudio bonito que hicieron hace harto ya, 2007, pero me parece que sigue siendo todavía vigente. Hicieron una evaluación de la sensibilidad y la especificidad de la ecografía con respecto, por ejemplo, a la medición de progestina. Acuérdense que la progestina era uno de los productos ya del metabolismo placentario. Entonces, normalmente la progestina lo que se va a ir es para el piso. Entonces, esta va a bajar. Nosotros acá no tenemos la posibilidad de medir progestina. Entonces, lo que nosotros acá en Colombia, no sé, en Perú y en los otros países nos están acompañando los colegas, si tienen la posibilidad de medir estos metabolitos tan específicos, nosotros acá no lo tenemos.
Entonces, acá nos mostraba la sensibilidad y la especificidad para diagnóstico de placentitis de la progestina es muy alto, muchísimo más que la ecografía. ¿Qué problema tiene este estudio? Que era una solamente ecografía transrectal. El nivel de sensibilidad y especificidad de la ecografía para hacer el diagnóstico de placentitis o problemas placentarios va a aumentar si nosotros hacemos más vistas de la placenta, que ya les expliqué también al comienzo de la charla. Entonces, fíjense que son parámetros que tenemos que tener en cuenta. Desde hace ya bastante tiempo estaban estudiando la dinámica de las hormonas como factores predictivos de problemas de la placenta. Este fue un estudio también que hicieron el mismo grupo de investigación, un estudio muy bonito donde se hizo una inducción de una placentitis por vía transcervical. Entonces hicieron inducción y vieron cómo se comportaban la progestina. Entonces cuando ya iba a hacer el aborto, ¡pin!, había un descenso marcadísimo, muy rápido de la progestina. El resto de los progestágenos sanguíneos, los que son previos al metabolismo placentario, debían estar aumentadísimos acá. Pero la progestina, justo antes del aborto, se va para el piso. Nosotros no tenemos, les repito, la posibilidad de medir esta progestina, pero si ustedes lo tienen en sus países, háganlo porque es bastante sensible. Con respecto a los estrógenos, también, acá hay unos estudios muy bonitos donde hacían las dinámicas de los estrógenos y los andrógenos en placentitis y encontraron que los estrógenos eran lo que más encontraban un descenso muy marcado en animales con placentitis. Entonces, fíjense cómo se comportaban estos niveles con respecto a los controles. A estas les habían inducido la placentitis, los estrógenos se van para el piso, bajan muy rápidamente versus los animales que tenían controles. Hicieron también otros con andrógenos, pero no se portaron tan estables como los estrógenos. 17 beta estradioles, se comportó muy estable en todos los animales y les marcó una línea de diagnóstico predictivo. Bueno, acá entonces hicieron también una supresión, por ejemplo, este fue chévere el estudio porque hicieron unas supresiones en los niveles de estrógenos. Y acá se demostró que estos animales que tenían supresión en los niveles de estrógenos nacían significativamente más pequeños que los otros animales, que no se les había hecho supresión. Los estrógenos tienen unos efectos muy interesantes, no solamente a nivel de crecimiento, sino a nivel de bioquímica cerebral en los potros. Entonces hay unos estudios muy bonitos, obviamente eso aplica para otra charla, que ya es todo el tema de adaptación neonatal, pero los estrógenos y los progestágenos también tienen unos efectos neuroactivos muy fuertes. Y se ha demostrado que los potros que tienen mayores niveles de estrógenos son animales que tienen mayor probabilidad de adaptarse, tienen una mejor función cerebral, versus los que tienen los progestágenos altos. Pero bueno, eso es de otra charla. Otros biomarcadores, entonces está la alfa-fetoproteína, va a aumentar los niveles en yeguas con placentitis. Este es uno de los productos que me parece que es muy interesante. Esto lo determinó el doctor Canizo. Ahorita aquí en Colombia hay una tesis de maestría que está midiendo y ojalá logre estandarizar muy bien la técnica acá en Colombia para hacer la medición de alfa-fetoproteína, porque esta sí está muy relacionada y es un indicador muy sensible de placentitis. Bueno, entonces esta me parece que es muy promisoria. Otros, como la amiloide sérico A, la aptoglobina, va a aumentar también en placentitis inducida. Ahorita les voy a hablar pues de un comentario ya personal con respecto a estos marcadores de inflamación, pero también se ha determinado que aumenta en placentitis inducida. La proteína C reactiva la utilizan también como determinante de corioamnionitis en humanos. Y acá está lo que les iba a comentar acerca de estas proteínas. ¿Qué pasa con estas proteínas de respuesta inflamatoria aguda? Las proteínas de respuesta inflamatoria aguda se van a aumentar con cualquier cosa. Entonces, no son sensibles y no son, digamos, específicas de útero. Entonces, esto se va a aumentar, la proteína C reactiva y el amiloide sérico, que si ustedes tienen la ventaja de poderlo medir, está perfecto,
pero ellas se van a aumentar con cualquier cosa. Se va a aumentar con una enteritis anterior, se va a aumentar con una colitis, se va a aumentar con una neumonía. Entonces, no son sensibles y específicas para un tema uterino. Por eso me parece más interesante el tema de las hormonas y las mediciones específicas de la función placentaria. Bueno, es como mi comentario personal, pero pues obviamente hay unos estudios muy bonitos de estos indicadores como indicadores pues de pronóstico y de inflamación uterina, pero me parece que son inespecíficos. Obviamente si uno induce la placentitis, ya sabe que es de útero, pero si uno está enfrentándose a una yegua que en apariencia está normal y le sale aumentada, no sabemos si es de útero o es de otro órgano. Bueno, hay otros análisis que han hecho, estos ya más relacionados con madurez de los fetos, también del grupo del doctor Castagnetti. Fueron unas evaluaciones de líquido amniótico para determinar la relación de la lecitina esfingomielina y el conteo de cuerpos lamelares. El resultado final de los estudios es que sí eran pronósticos de síndrome del distrés respiratorio del recién nacido, pero tiene un problema y es que por la conformación de la placenta del equino, pues cualquier proceso inflamatorio va a traer como consecuencia alteraciones en la gestación, diferente a las amniocentesis que hacen en humanos de rutina prácticamente, porque acuérdense que la placenta del humano está sectorizada, no es difusa como la del equino, donde si uno hace una amniocentesis, hay riesgo de que presente un proceso inflamatorio. Bueno, estas se las quise poner porque, bueno, esto es un tema de mucha controversia. Y es el efecto, si se debería o no se debería poner en procesos inflamatorios de dexametasona en equinos. Este estudio lo hicieron y determinaron que sí había algo de relación con resistencia periférica a la insulina transitoria en estos animales a los que se sometieron a las yeguas con altos con altas dosis de dexametasona. Las placentas sí eran de menor tamaño, pero no afectaban la biometría del feto. Entonces eran animales del mismo tamaño que los animales que no se les había administrado la dexametasona. Y encontraron que estos animales, estos fetos, potros, perdón, producto de gestaciones a las que se les había administrado la dexa, tenían alteraciones en la función pancreática después de unas semanas de vida. Bueno, entonces este es un tema porque ahorita vamos a hablar un poquito de cómo trato yo estas gestaciones, a ver si es viable o no viable, vale la pena tener en cuenta los corticoides dentro del espectro terapéutico de estos animales. Entonces, vamos a hablar un poquito, la charla iba enfocada hacia diagnóstico y creo que fui enfática y creo que hubo claridad acerca de los conceptos del diagnóstico, pero les voy a hablar un poquito del protocolo de manejo que nosotros hacemos. Bueno, para que se lleven una idea acerca de más o menos cómo lo hacemos nosotros las cosas en el centro. Se hace seguimiento de la última parte de la gestación, de estas gestaciones de alto riesgo, si se puede en hospitalización, sería lo ideal. Si no se puede, entonces en finca, pero un seguimiento muy cercano de estos animales. Hacemos siempre tratamiento para la placenta. Si hacemos el diagnóstico y el resultado es placentitis, siempre se hace tratamiento. ¿Con qué? Pues antibioterapia. ¿Cuáles antibióticos? Depende. Utilizamos desde lo básico que utilizan en todos los artículos y en toda la literatura de tratamiento de placentitis, que es la sulfatrimetropin, que tiene muy buena penetración a útero, que no tiene casi efectos adversos. Bueno, lo podemos utilizar. Utilizamos combinaciones de penicilina gentamicina, penicilina aminoglicósidos. Bueno, todo depende de los patógenos que estén circulando y de lo que hayamos visto que está afectando en una finca específica o en una explotación específica. Bueno, o lo que esté circulando en su país de origen. ¿Sí? Lo que ustedes vean o que tengan más problemas en su país de origen. Entonces yo no les puedo dar una receta de cocina, pero sí los oriento o los invito a que miren o hagan cultivos también de los fetos abortados o de los
Hemocultivos también se pueden ver y así también nosotros nos podemos dar una idea de qué patógenos son los que están circulando. Nosotros así hemos aislado, lo que más se ha aislado es E. coli y Klebsiella. Y unas Klebsiellas muy bravas, realmente unas Klebsiellas que son muy peligrosas, con mucha resistencia antibiótica, que es mucho de lo que hemos encontrado en estos animales. Sensibles solamente obviamente a aminoglicósidos. Entonces, en algunos casos o en algunas gestaciones, siempre vamos a tratar con aminoglicósidos. ¿Qué otra cosa se puede utilizar? La pentoxifilina. Pentoxifilina la utilizamos mucho, está muy soportada en tratamientos de placentitis o de disfunciones placentarias. La pentoxifilina es un medicamento que tiene un efecto reológico y nos va a ayudar a mejorar un poco la oxigenación de esa placenta y nos va a mejorar un poco en la monitoría fetal. Entonces, y a producir un poco más de líquido amniótico en el caso de que no haya tanto líquido amniótico. A mí me gusta mucho, yo los utilizo. Dime. Dime. No. Perdón, doctor. Bueno, aprovecho. Creo que se activó el micrófono. Ok, perfecto. Bueno, la pentoxifilina, entonces les decía, nosotros utilizamos 2 protocolos diferentes. A los clones les ponemos unas dosis un poco más altas de pentoxifilina con mayor frecuencia. Lo utilizamos a 10 miligramos por kilo 4 veces al día. Los potros de gestación normal lo utilizamos a 9 miligramos por kilo 3 veces al día. Pero eso depende, bueno, esto sí ya es dependiendo lo que estemos tratando y cómo lo estemos tratando. Acá me faltó en la diapositiva AINES. A mí me gusta mucho el Flunixin Meglumine, me parece que funciona muy bien. Parece que desinflama de forma eficiente la placenta, entonces me parece que es una opción terapéutica que siempre debe ir acompañando el tratamiento antibiótico en el caso de que nuestro diagnóstico sea placentitis, entonces siempre administro Flunixin Meglumine. El cipionato de estradiol es un producto que lleva un tiempo utilizándose, también por investigaciones del doctor Igor Canizo, que es pues una persona que se ha dedicado a hacer el estudio del tema de la placenta, es una persona muy brillante y que nos ha dado muchas herramientas para hacer el manejo de estos animales. Él empezó a utilizar unos protocolos de cipionato de estradiol de 10 miligramos dosis total por yegua cada tercer día y determinó que tenía muchísimo mejor pronóstico los potros que fueron tratados con cipionato de estradiol. El cipionato de estradiol nos va a dar un poco de aumento de la unión uteroplacentaria, nos va a dar unas placentas que se van a ver con edema a los 2-3 días de la primera administración, pero sí hemos encontrado que estos potros son mucho más viables, no solamente por el efecto también de incrementar la irrigación sanguínea sobre esa placenta, sino que esta es una opinión absolutamente personal, pero es coincidente con los estudios que han hecho del efecto neuroactivo de los estrógenos. Estos potros son muchísimo menos mal ajustados que los potros que no se les administra el cipionato de estradiol. ¿Ok? Entonces, revisen, por favor, si les llama la atención o si pues pueden poner en contacto los artículos del doctor Igor Canizo, donde habla y soporta el uso de cipionato, porque me parece que es muy promisorio y realmente nuestra experiencia en el centro ha salvado muchas vidas. Me parece que es una herramienta terapéutica muy, muy buena. La aspirina no está soportada en literatura animal. La aspirina la utilizan en cuadros de corioamnionitis y disfunciones placentarias en humanos. Nosotros la hemos utilizado en algunos casos a partir de histopatologías de placentas se han encontrado lesiones trombóticas y temas de circulación microvascular. Entonces, yo la he utilizado en algunos casos, me parece que funciona bien, pero esto no está determinado en humanos. Yo les puedo hablar solamente desde la experiencia que hemos tenido en el centro, pero me parece que ha funcionado bien, nos ha funcionado de forma adecuada y hemos tenido buenos resultados con la aspirina. En humanos, prácticamente las gestaciones de alto riesgo, el último tercio de la gestación, muchos los tienen todo el tiempo con aspirina a las mujeres.
¿Qué otra cosa hacemos? Ultrasonido semanal. Entonces, bueno, si nosotros la tenemos en el centro, perfecto, los estamos evaluando. Y si están en finca, entonces tratamos de que se hagan ecografías para ver si está funcionando este tratamiento que nosotros instauramos. Hacemos la evaluación de hematología de progesterona, estrógenos. La hematología a veces nos muestra cosas. A veces un cuadro hemático nos puede mostrar leucocitosis, nos puede mostrar a veces cambios en las células, pueden mostrarnos neutrófilos con cambios tóxicos. A veces el fibrinógeno se aumenta, pero no es tan sensible. Lo utilizamos como una herramienta, pero a veces nos marca cosas, otras veces no. Otras veces las yeguas son muy capaces de controlar su proceso inflamatorio en útero y no nos va a mostrar nada. Pero las hormonas, como yo les mostré, sí nos van a mostrar cosas. Estas sí nos van a hablar. Junto con una buena ecografía, un buen escaneo del útero, nos van a dar mucha información acerca de cómo es el estado de esta gestación. Hacemos la evaluación de la viabilidad fetal por movimientos fetales y fetocardia, eso es 2 veces al día, o si son animales que están con depresión o con estrés fetal, entonces hacemos curvas como las que les mostré. Nosotros lo hacemos con un evaluador Doppler normalito, como el que utilizan en humanos. Esto tiene una penetración de 25 centímetros más o menos. Entonces, normalmente alcanzamos a encontrar el corazón del feto de manera fácil y sencilla. Entonces, podemos hacer las curvas de fetocardia y siempre, siempre tratamos de hacer el parto asistido. Siempre. Si son gestaciones de alto riesgo, no las vamos a dejar parir solas. Si es un animal que ya viene hipóxico, que ya viene con un cuadro infeccioso, no lo vamos a dejar que pase 10, 20 minutos en el canal del parto. La idea es reducir ese tiempo y tratar de que pase lo más rápido posible para empezar a hacerle todas las maniobras de manejo y todo el tema de adaptación neonatal, pero asistida. Bueno, entonces si ya es un feto que viene con problemas, que ya hemos hecho el diagnóstico, que está sufriendo, que no está bien alimentado, que ya viene en un tratamiento, tratemos de que ese parto sea lo más corto posible. Hemos intentado hacer tema de predicción del momento del parto con medición de calcio en la secreción del calostro. No hemos tenido mucho éxito. La razón puede ser por las mismas alteraciones hormonales. Estas pruebas como el FOAL Watch o la medición de calcio puede llegar a ser sensible y ha mostrado, hay una tesis muy bonita que hizo aquí el doctor Harvey Lozano en Colombia, que era muy sensible los niveles ya por encima de 200 partes por millón de calcio como predictor del parto en menos de 24 horas, pero yo pienso, es una teoría, y es que como está alterado todo el sistema endocrino de esta gestación, esto no es tan pronóstico en gestaciones de alto riesgo, ¿ok? Entonces esto no va a ser tan predictivo el momento del parto. Hicimos varios estudios y esto se movía para arriba, para abajo, no, nos despistaba. Entonces, es mejor tener algún sistema de monitoreo del parto, como el FOAL Alert, o estar muy encima de las yeguas, tenerlas, por eso es muy aconsejable tenerlas en hospital, para poder hacer la vigilancia y la asistencia del parto. El manejo del neonato, bueno, una adaptación del potro asistido, ¿no? Obviamente después de todos los cuidados que hemos tenido con la yegua, pues asistirlo, hacer el Apgar. Si el Apgar nos muestra que es un potro pues, que necesita oxigenoterapia, lo ponemos con oxígeno desde el momento que nace. Se garantiza sí o sí la absorción de inmunoglobulinas. O con esto, obviamente esto es de otra charla, pero los procesos hipóxicos o de estrés fetal pueden alterar la disponibilidad del calostro en estos potros, ¿sí? Ya sea porque el intestino el intestino de un feto, de un potro, perdón, recién nacido, que ha sufrido gran cantidad de estrés, es probable que esté maduro ya y que no haya la posibilidad de absorber por procesos de pinocitosis los niveles adecuados de inmunoglobulina. Así nosotros se los demos, así le demos la cantidad y la calidad del calostro adecuado. Entonces esto es importante tener en cuenta porque puede que uno haga todo perfecto, pero que el intestino del potro ya no esté listo para recibir el calostro. ¿Qué hacemos también? Pues verificamos que sí haya. Entre las 24 horas realizamos el SNAP test, que esta es la ELISA que tenemos nosotros que es de muy fácil uso y tiene una buena sensibilidad y especificidad para determinar los niveles de inmunoglobulina G, garantizando que siempre esté por encima de 800 miligramos por decilitro de IgG.
Y este es como nuestro protocolo manejo primario, que mame, que se levante, todo normal. Y ya, pues hacer un tratamiento de los problemas particulares con el que viene cada bebé, dependiendo lo que encontremos en cada bebé. Pero digamos que eso es como el protocolo normal. Si no llega a ser la curva, pues obviamente hacer transfusiones de plasma. Nosotros siempre hacemos pruebas de compatibilidad, o sea, esta es una variable que jamás vamos a dejar al azar. Es el tema de si hay compatibilidad o no con los donantes, el manejo de potros con mal ajuste. Tenemos la posibilidad de tener las incubadoras en el centro, entonces hacemos el manejo de potros con hipotermias persistentes bajo incubación. Y obviamente, pues determinar la viabilidad del neonato, si son neonatos que son viables o que efectivamente no van a tener un nivel pronóstico, pero bueno, eso es de otra charla, ya la determinación de la viabilidad de estos neonatos. Bueno, eso era lo que les quería mostrar. Quedo entonces a su disposición para preguntas. Espero que los conceptos básicos les hayan quedado claros y que a partir de ahora sea muy eficiente el tema de revisar yeguas y estar pendiente de estas gestaciones. Gracias, doctora. Con muchísimo gusto. Como le dije la vez pasada, impactadísimo. Gracias, Bueno, doctora. hay varias preguntas que Claro que podemos sí, ir formulando, doctora. claro que sí. La primera pregunta es del colega Camilo de Colombia. ¿Ok? Doctora, buenas noches. Buenas Médicamente, noches. ¿cómo podemos manejar de forma adecuada un desprendimiento de placenta? Mira, la placenta que ya está desprendida, ya está desprendida. Entonces ya con esa parte que se desprendió no puedes contar. Entonces, ¿qué tienes que tener en cuenta cuando hay un desprendimiento de placenta? Que tú tienes que poner a ser más eficiente el resto de la placenta. Entonces tienes que promover que esté llegándole mejor sangre y con mejor calidad a esa placenta. Tratarla, porque si se desprendió fue por algo, ¿cierto? Si se desprendió es porque no estaba lo suficientemente adherida o porque tenía un proceso inflamatorio. Y la otra cosa que hemos visto son procesos traumáticos también. Las placentas a veces se pueden desprender por golpes, por caídas de las yeguas, entonces también nos han llegado yeguas con hematomas o con desprendimientos de placenta en estos casos. Pero ya tratarla no, desinflamar todo lo que puedas y tratar de que llegue la mejor nutrición posible a ese feto. La siguiente pregunta, doctora, muchas gracias por esa. Alejandra García, también de Colombia. ¿Cómo se puede tratar la hidroalantoides? Mira, los hidroalantoides son un reto terapéutico difícil y aburrido, porque normalmente en los hidroalantoides toca tomar una decisión de si queremos salvar el feto o si queremos salvar la mamá. Si queremos salvar la mamá, Alejandra, y pues para todos los presentes, la opción terapéutica es hacer un drenaje vaginal del líquido alantoide. ¿Sí? Entonces, con la yegua hidratada a una vía o a dos vías, porque la descompresión puede ser fuerte para el tema sistémico de la yegua, se puede hacer un drenaje a través del cervix y drenar el hidroalantoides, de tal manera que se descomprima la yegua y ella pueda respirar bien, pero estamos sacrificando al feto. ¿Ok? Entonces el feto no va a ser viable ahí en ese momento. La opción 2 es hacer un intento de salvar al feto con el riesgo de que la yegua vaya a morir en el proceso a través de una cesárea. Entonces, porque obviamente la descompresión del útero en una cesárea va a ser masiva, van a salir cientos de líquido, de litros de líquido, y va a tener el problema de que la descompresión puede matar a la yegua. Ciertos casos excepcionales puede que se salven los dos. Nosotros hace poquito, el año pasado, tuvimos uno, pero el bebé venía muy mal ajustado y no lo logramos salvar. Se nos murió como al segundo o tercer día. La yegua sí se salvó, pero el potro no se salvó. No lo alcanzamos a salvar. Gracias, doctora. ¿Vale? La siguiente pregunta. Hay varias relacionadas al tratamiento del cipionato de estradiol, la dosis, lo que sería la combinación con terapias antimicrobianas, con placentitis, ¿no? Y alguna experiencia con el cipionato de estradiol más terapia antimicrobiana en yeguas con placentitis. Sí, excelente. Excelente. Yo, la verdad, ya lo utilizamos
en el centro y en las fincas que vemos y que nos llaman a hacer las asesorías de las gestaciones de protocolo. Siempre lo utilizamos, les repito la dosis, igual busquen la referencia o si después lo podemos anexar o lo podemos mandar a correo, el artículo del doctor Canizo, creo que es del 2015, no la tengo tan claro, 2015 o 2017, no mentira, es más reciente, como el 2017. Es de 10 miligramos, el estudio que él hizo fue con yeguas grandes de 500 kilos, pero lo que nosotros utilizamos es 10 miligramos cada tercer día por 3 ocasiones. Y siempre, si el diagnóstico fue infeccioso, es hacerlo con, obviamente, acompañarlo con antiinflamatorios y con el antibiótico que ustedes hayan escogido, que tenga buena penetración a útero y que sea coherente con la flora que esté circulando en sus fincas o en su país o en su región. Gracias, doctora. A continuación, la doctora María José, que es parte del equipo webinar, ella tuvo un contratiempo y se unió a la charla hace rato. Nos va a formular ciertas preguntas del Facebook Live que también estamos transmitiendo en vivo. Adelante, doctora María José. Buenas noches, doctora Susana. Gracias, Hola. Alison, por la bienvenida. Qué gusto y la felicito por su charla, no solamente por los participantes, sino por el equipo. Así que vamos a empezar con las preguntas en Facebook. Aquí le quieren preguntar ¿cuáles son los parámetros, aparte de la fetocardia, para saber si el potro está a término? A término, o sea, para edad gestacional se referirá. Me parece. Ok. No, la fetocardia no es un indicador de edad gestacional porque la fetocardia va a variar, va a subir, va a bajar, se está acomodando, si está haciendo gimnasia, si está estresado, si está hipóxico, entonces la fetocardia no. La fetocardia, digamos que la curva que yo les mostré es más como para que tengan una idea de cómo se comporta la línea de la fetocardia en una gestación normal, pero digamos no es indicador. ¿Qué herramientas tenemos para hacer diagnóstico de edad gestacional? Las básicas de globo ocular, entonces podemos medir la longitud del globo ocular canto a canto y se puede aplicar una fórmula. Y a mí me gusta mucho el diámetro aórtico. El diámetro aórtico se ha mostrado que es más sensible y más específico y maneja una relación más directa con la edad gestacional. Y no es tan difícil de medir, o sea, desde que uno encuentre corazoncito, se va un poquito más caudal y encuentra ahí la aorta abdominal y ahí la puede medir. No es tan difícil y está más tiene una curva más directa con la edad gestacional. Justo acaba de responder la pregunta que le hicieron acerca del diámetro aórtico, 2 en 1. Ah, perfecto. Sí, mira, en Instagram tengo unos videos bonitos montados de medición del diámetro aórtico para los que estén interesados. Ahí en el Instagram de FOAL hay unos videos chéveres para que puedan... Así es que los que no siguen a la doctora en Instagram pueden ir a seguirlos para que vean todo el material tan académico e importante que tiene para todos nosotros. Muy nutritivo esa cuenta. Exacto. El doctor Cristian Guerrero de Colombia le pregunta: cordial saludo, Susana, y gran presentación. Tengo 2 inquietudes. Respecto a la presentación de Klebsiella en los cultivos, ¿cuál crees que es la posible ruta de entrada? Y en la evolución ecográfica con respecto a los focos de separación, algunos autores reportan que son normales próximos al 10% del escaneo. ¿Estás de acuerdo? Bueno, entonces la primera pregunta, la de la Klebsiella. Bueno, la Klebsiella de todas formas está considerada dentro de las enterobacterias, ¿no? Entonces está, digamos que podría encontrarse en zona perianal y puede estar relacionada con una contaminación con la flora del útero, digamos, con la flora del endometrio, y hacia el final de la gestación es más frecuente que por los cambios hormonales se presenten los procesos inflamatorios infecciosos. Entonces puede que sea estas placentitis de punta de cuerno, Cristian,
que tenemos, que no son ascendentes, que claramente no son ascendentes, sino que son de punta de cuerno, yo pienso que es parte de la flora del endometrio que está ya desde antes y al cambio de los procesos hormonales al final de la gestación, empieza a mostrarse ya la presentación clínica de la infección. Las que son ascendentes, bueno, esas son más fáciles, ¿no? Porque esas simplemente son alteraciones en la conformación de la vulva, o urovaginas, o neumovaginas, o incompetencias cervicales, bueno, ya todas las causas de infecciones ascendentes en útero. La segunda pregunta de Cristian iba acerca de los desprendimientos de placenta. No, para mí siempre son anormales, pero si están acompañados obviamente de más cosas. Hay una parte, sí, estoy de acuerdo, hacia el final de la gestación y algunas yeguas en el proceso de preparación del parto que puede verse desprendimiento. Pero acuérdense que uno de los énfasis que yo les hago en la charla es que no es un solo parámetro, ¿cierto? Son varios parámetros los que tenemos que tener en cuenta. Entonces son clínica, hematología, hormonas y ecografía, ¿sí? Entonces como que son varios parámetros. Si es una yegua que está con un potro, por ejemplo, que está bradicárdico, persistente, que está con problemas, que vemos que no es una gestación normal y está desprendida la placenta, ojo, ¿sí? Porque probablemente hay un riesgo con este bebé. Si es una yegua que está con una gestación perfecta y ya está con todos los signos prodrómicos del parto, ok, perfecto, pues porque está empezando a desprenderse la placenta. ¿Qué es importante? Y me quiero ampliar acá en este punto, y es que las placentas o los desprendimientos masivos grandes de placenta tienen mayor predisposición a presentar bolsa roja, ¿cierto? A que estos potros no sean capaces, si el desprendimiento es a nivel de cervix, no es capaz de romper porque no hay la suficiente tensión en la estrella cervical y es más probable que presenten bolsa roja. Y lo hemos visto. Esos placentas desprendidas, más probable que en el momento del parto no sean capaces de romper el coronalantoides y tengan bolsa roja. Bueno. Muchas gracias, doctora. Vale. Pasamos con la última pregunta de Facebook para poder pasar a las de Zoom. Esta es de parte de Elsa Chávez, de Perú, y pregunta: buenas noches, doctora Susana. Primero, felicitarla por su charla, ha estado muy entendible. Tengo dos consultas. ¿Por cuánto tiempo mantiene el tratamiento con AINES en placentitis? ¿O depende de la evolución del caso? Y la siguiente es la efectividad del uso de cipionato de estradiol versus la progesterona exógena. Ok. Bueno, muy buenas preguntas. Sí, todo depende de la evolución. Normalmente lo que yo hago es hacer un protocolo de 7 a 10 días de tratamiento, ¿sí? Con todos los juguetes, con antiinflamatorios, con antibióticos, de todo. Y vuelvo a evaluar. Si la placenta no está bien, si el monitoreo fetal no está bien, yo continúo y puedo continuar hasta que para. No con la misma dosis, o sea, no voy a tener una yegua 20 días con flunixina dosis completa, ¿cierto? Sino que ya empiezo a regular y a veces lo que hago es que cambio el flunixin digamos, de la terapia inicial y lo cambio a, por ejemplo, empiezo con aspirina. Me gusta, me parece que funciona bien y lo puedo mantener por más tiempo hasta el momento del parto. Y se me olvidó la segunda pregunta de ella. La segunda pregunta es su opinión en cuanto a la efectividad del uso del cipionato de estradiol versus la progesterona exógena. Ok, no, es 100% con el cipionato. Es más, en el estudio que les estaba comentando de los efectos neuroactivos, la progesterona tiene efectos depresores, ¿sí? No es tan adecuada para niveles altos de progesterona, está relacionado con potros más tontos y con menos capacidad de adaptación metabólica. Entonces, ojo que ahí la decisión no está tan difícil. O sea, los estrógenos tienen mejor efecto neuroactivo, la progesterona peor efecto neuroactivo. Entonces, simplemente yo la dejé de usar. O sea, hice un cambio completo de la terapéutica, ya no mantengo hacia el final de la gestación las yeguas con progesterona y les adiciono el cipionato. Muchas gracias, doctora. Doctora, Vale. ¿se puede continuar con las preguntas de Zoom? Ok.
Por aquí preguntan, ¿por qué la variación en el régimen terapéutico con pentofilina en gestaciones de clones versus convencionales? Porque, pues básicamente nos basamos en un estudio, en un artículo descriptivo, en realidad no era estudio, de manejo de clones en Texas y utilizamos este protocolo. El protocolo normal que describen en libros es el que utilizamos en todos los potros normales y nos basamos en el estudio de Texas. Las gestaciones de clones tienen algunas características inherentes al proceso de clonación y al proceso de placentación. Es bien diferente. Entonces, y depende también de la línea celular que se esté clonando, ¿sí? Si provienen de una línea de fibroblastos o si provienen de una línea de médula ósea. También en eso hemos variado los protocolos. Pero sí lo que tenemos, pues obviamente son gestaciones de mucho valor. Entonces lo que hacemos es darle un poco más alta la dosis o con más frecuencia a los clones, porque los problemas inherentes de la placenta sí son mayores. Siempre son gestaciones de alto riesgo los potros clonados, siempre. Gracias, doctora. La siguiente pregunta. ¿Alguna variación respecto al tono del cervix en yeguas a las que se le ha suministrado el cipionato? Es una muy buena pregunta. No, digamos, si la gestación está ya muy cerca, si ya está muy cerca el parto, el cervix puede relajarse, porque es uno de los productos que uno utiliza para relajar el cuello uterino. Entonces, uno puede adelantar eventualmente el parto. Pero si está ya muy cerca, ¿sí? Si ya efectivamente el potro está haciendo presión sobre la estrella cervical, y si uno ya ve muy acomodado el potro, y si es muy probable que el parto se acelere, porque sí va a haber un poco de relajación del cervix. Es muy buena pregunta. Gracias, doctora. La siguiente es, bueno, creo que esta ya la aclaró, que comentan es el uso con respecto al Revumedi, que es el Alprenoyes, en el tratamiento de la placentitis, ¿tiene sentido? Sí, pues bueno, son escuelas, pero realmente la última información, la más reciente y lo que ha tenido, digamos, con tema de medicina basada en la evidencia, es que no deberíamos usarlo, no debería ser, no es tan bueno para el potro y no nos va a mejorar tampoco el pronóstico del proceso de placentitis. Ok, doctora, gracias. Doctora María José, ¿tiene alguna a la mano? No, doctor, puede continuar. Ok, tengo otra de la doctora Alejandra de Colombia. Dice, ¿cuánto tiempo más se puede manejar entre toma de muestras de sangre y la muestra que llegue al laboratorio para que no cambien los niveles hormonales? No, idealmente las hormonas no son tampoco tan inestables, pero idealmente tiene que estarse procesando en las siguientes 12, 24 horas. Pero las hormonas no son tan inestables en cuanto a que se consuman en plasma como una glucosa o un amoníaco o algo así, no. Ellas son un poco más estables, entonces entre 12 y 24 horas está perfecto que le llegue a un laboratorio para que lo mida. Ok, gracias, doctora. La siguiente, ¿qué procedimiento realiza usted en una retención de placenta? Y en la prueba de Agar Score, ¿se puede medir después de los 5 minutos? Ok, entonces, bueno, protocolos de retención depende esa es otra charla gigante, retención de placenta. Pero bueno, hay muchas técnicas de manejo de retención de placenta. Dependiendo si queda un pedazo de placenta, si es la placenta completa, si está desgarrada. A mí me gusta mucho, hemos utilizado una técnica que es de infusión por los vasos umbilicales. También hay unas publicaciones ahí en Instagram que las pueden revisar, que es muy eficiente, funciona muy bien, sale completa la placenta, que es instilando líquido por los vasos umbilicales, pero en el caso de que los tengamos a disposición y que lo podamos acceder a ellos.
Pero pues eso es un tema bastante grande. También se pueden poner hormonas, se puede hacer lavado uterino dentro de la placenta, por fuera de la placenta. Bueno, ese es un tema bastante extenso. Pero pues básicamente todo depende de la placenta que nos encontremos retenida, pero siempre es una urgencia y siempre tiene que ser muy rápido. Las consecuencias a largo plazo de una retención de placenta en yeguas son muy feas, entonces es importante ser muy eficientes en la resolución, sea por el método que sea. Gracias, doctora. El colega José Meléndez de Perú pregunta, primero le decía muy buenas noches, ¿cómo se puede tratar una ruptura de arteria uterina? Uy, Dios mío, es difícil. Bueno, si uno la logra hacer rápida, si es la uterina, la principal, normalmente la yegua se va a morir. El pronóstico de sobrevida es muy malo, porque es una hemorragia severa y por más que uno intente tratarla, es muy probable que muera. Nosotros utilizamos en Colombia un tratamiento que es un poco, bueno, que tiene muchísimas aristas en algunos países, pero a mí me parece que funciona muy bien y es el formol intravenoso. No digo que pueda controlar una ruptura grande de una arteria uterina, porque esa no la controla nadie, la yegua se va a morir rápido. Si es alguna más pequeña o es alguna hemorragia de pared o algo así, puede que nos funcione bien. Nosotros utilizamos el Formola de diluciones bajas, intravenoso para control de hemorragia aguda postparto. Funciona bien. Gracias, doctora. María José. Sí, en Facebook tenemos unas preguntitas. Vanessa Cifuentes le pregunta por qué tantos problemas de placentación con los clones. Y en su experiencia, ¿qué autor le recomendaría para estudiar sobre esto? Pues no ha encontrado estudios. Ok. Bueno, es un tema muy largo. Justamente por eso es que estoy haciendo mi tema de doctorado, es eso, porque no hay muchos estudios de placentas en clones. Hay unos resultados pues bonitos que hemos encontrado nosotros y eso ha sido parte del éxito de del manejo que hemos podido hacer con las gestaciones de clones. Bueno, el problema base es un tema de incompatibilidad, digamos, de la información genética proveniente de la célula, el ovocito que está recibiendo el núcleo donante. Entonces, hay un núcleo con una información genética y hay una célula que lo recibe, ¿cierto? Que tiene una serie de maquinaria celular. ¿Estamos hasta ahí? Y entonces, al parecer, esa incompatibilidad entre este núcleo y esta maquinaria celular y la pared celular, ¿cierto? Y la información del DNA mitocondrial es lo que va a terminar generando en el proceso de placentación, tanto temprana como en la parte final de la gestación, problemas de calidad de la placenta, ¿sí? Problemas de que la placenta no se va a poder continuar a largo plazo. Obviamente, nosotros podemos interferir en ese proceso y ayudar a que esas gestaciones lleguen. Y ese ha sido parte del éxito del programa de clonación que hemos podido compartir con la empresa BioHorse aquí en Colombia. Es un trabajo desde el útero. Si uno no trata a estos animales desde el útero, no va a tener otros clonados. Dentro de los autores que te recomendaría, bueno, está el grupo de Texas, que tienen, tienen algunos artículos bonitos, y hay los autores argentinos, acuérdense, Argentina es ahorita la potencia de clonación a nivel mundial de equinos. El grupo del doctor Gabriel Bichera tiene muy bonita literatura, hablando justamente de las diferencias de sus tasas de éxito, de las yeguas de gestaciones de clones de fibroblastos y de médula ósea, y también habla de algo de la implantación de genes. ¿Sí? Ellos es un grupo muy, muy bueno, muy productivo. Entonces, el doctor Gabriel Bichera te recomendaría en cuanto a autores que están hablando en este momento fuertemente de clonación a nivel mundial. Muchas gracias. Tengo
tengo varias preguntas aquí que coinciden en preguntarle acerca de la dosis de estradiol que usted usa. 10 miligramos cada tercer día. Durante 3 ocasiones es el protocolo que explicó el doctor Igor Canizo en su estudio. Bien, muchas gracias, doctora. Doctora Elinson, ¿puedo continuar? Usted ya tiene formuladas sus preguntas. Tengo 3. No sé si quieres terminar tú. ¿Tienes Bien. varias? O... Una más en todo caso le voy. Ok, termina esa y procedemos a las de aquí del Zoom. Bien. A ver, nos dicen por aquí. Doctora, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos con Guatemala. Y la pregunta es, ¿en qué etapa de la gestación usa la medición de hormonas para diagnóstico de placentitis? Bueno, es una buena pregunta. Normalmente uno podría empezar a hacer diagnóstico hormonal desde el 7º mes. Desde el 7º mes, si ustedes ven, se acuerdan de la curva que yo les mostré en el estudio este grande, robusto, de 450 yeguas, más o menos hacia ese momento ya podemos ver una diferencia significativa en cómo se portan las gestaciones que van normales y las que no. Ojo con una cosa con eso, podemos empezar a hacerlo desde el 7º mes, pero no quiere decir que si al 7º mes no sale normal, hacia el 9º, 10º mes no nos vaya a hacer algo, porque los meses de mayor riesgo son los últimos meses, ¿cierto? Entonces es muy importante que podemos empezar a hacerlo si son yeguas con un historial muy malo, desde el 7º mes y hacer un diagnóstico temprano, pero si no salen normales, no descarta un problema hacia el final de la gestación. Por lo tanto, yo recomendaría mínimo 9 meses y medio volver a repetir mediciones. Muchas gracias, doctora. Doctora Elinson, ¿puede continuar? Gracias, doctora. Tengo una pregunta de nuestra colega Jimena de aquí del Perú. Buenas noches, doctora. ¿Cuáles son las indicaciones para el suministro de oxígeno terapia para las yeguas con desprendimiento de placenta? ¿Cuánto tiempo? ¿Cada cuánto? Gracias. Bueno, el concepto, digamos, ese tema sería si nosotros vemos que hay mucha depresión, o sea, aparte que sea una yegua, bueno, hemos tenido yeguas, por ejemplo, con problemas cardíacos, problemas respiratorios fuertes, obviamente si la enfermedad de base de una gestación de una yegua de alto riesgo es que no está oxigenando de una y mantenerla con oxígeno porque obviamente no tiene que respirar solamente por él, sino por el producto que tiene en la barriga. Pero si es un animal, por ejemplo, que es una yegua normal, pero en todo su proceso de gestación está haciendo, o el potro está haciendo cuadros de hipoxia, que está bradicárdico, que está con bajo movimiento, entonces sí estaría indicado el oxígeno permanente en este animal. Entonces, en ese caso sí, aparte del oxígeno, líquidos, si está con poco líquido amniótico, pentoxifilina, estrógenos y todo lo que necesitamos, digamos, para hacer un manejo de una gestación de este tipo. Pero el oxígeno también lo podemos utilizar como coadyuvante en el caso de que sean animales que vemos que no están oxigenando por sí mismos o que el otro está presentando cuadros de asfixia. Gracias, doctora. Tenemos una pregunta de la doctora Débora Batista de Brasil. Sí. ¿Qué resultado con la medición del pH de la secreción láctea en gestaciones de clones? ¿Tienes falsas alertas? Sí, en esas gestaciones no sirve nada. En gestación de alto riesgo no cambia tampoco el pH. Es que no se portan igual que una gestación normal. El pH puede ser predictivo y ha mostrado en algunos estudios que así como los niveles de calcio pueden mostrarnos el momento que se está acercando el momento del parto, pero no. Nosotros no lo hacemos de corriente. Yo lo hice en un tiempo, mira, a ver si midamos el pH, a ver si sí. Yo no lo hago de corriente allá. Pero tampoco son predictivos. Estas hormonas que están diferentes, que se comportan de patrones diferentes, nos despistan mucho el momento del parto. Ok, gracias, doctora. Tengo otra preguntita y preguntan, ¿cómo influyen los hemoparásitos en el aborto temprano de la yegua? Ok, bueno, es que en los sitios donde hay hemoparásitos influye para todo, porque la yegua va a tener problemas, o sea, si ella tiene problemas sistémicos, pues obviamente va a generar una cantidad de problemas. Algo específicamente con piroplasmosis y algo así,
directo, una correlación directa aparte de la enfermedad sistémica de la madre, no. Pero sí he visto, por ejemplo, yeguas que están con infecciones parasitarias y el bebé también, obviamente en sitios con una gran cantidad una densidad de parásitos en ambiente muy fuerte, también son animales que se terminan infectando muy temprano y se pueden perder. Ok, gracias, doctora. María José. Sí, ahora tengo aquí unas preguntas. Ok. El doctor Cristian Guerrero pregunta qué recomendación reproductiva nos podría dar para aquel historial de placentitis. Discúlpame, no escuché tan clara la pregunta. Perdón, ¿ahí me escuchan mejor? Sí. Bien. El doctor Cristian Guerrero le pregunta qué recomendación reproductiva nos podría dar para aquellas yeguas con historial de placentitis. Bueno, estar encima de ellas, la verdad es estar encima de ellas. O sea, desde muy temprano, desde el sexto, séptimo mes, estar encima. Y si encuentran algo muy temprano, tratar. Y vuelve y estar haciéndole seguimiento todo el tiempo. O sea, una nena yegua que ya tiene historial previo de placentitis es muy probable que repita. Y nos pasa mucho. O sea, yeguas que llegan un año y al año siguiente vuelven y llegan con gestaciones complicadas y al siguiente lo mismo. Porque tienen unas características inherentes en su conformación de vulva o de cervix o en su estructura del útero o en su microambiente uterino que les van a predisponer a tener estas infecciones. Entonces es estar encima. Si ya se pudo hacer un cultivo antes, perfecto. Si no, estar encima tratando y hacer el seguimiento. No solamente tratar, sino hacer el seguimiento de la ecográfico, hormonal y de hematología de estas yeguas. Porque es muy probable que repitan. Muy probable. Yegua que tuvo potro mortinato este año, el año entrante es muy probable que también tenga un aborto. Muchas gracias, doctora. Vale. Aquí tenemos otra pregunta que dice, doctora, muchas gracias por la charla. ¿Suele usted usar la técnica Madigan Squeeze en potros con malajuste neonatal? Y en su experiencia, ¿cuál es su eficacia? No, qué pena que me río porque estoy con una persona aquí que le gusta mucho esa técnica. Bueno, a mí no me parece que funcione muy bien, la verdad. Yo, ¿en qué casos me parece que tiene una lógica el tema del squeezy? Y es, por ejemplo, los potros que salen por cesárea. Me parece que tiene una lógica biológica y me parece que puede funcionar y en algunos casos muy puntuales me parece que uno ve que tiene algo de mejora en la función cerebral de los potros. Bueno, pero muchas veces, y es lo que a mí me preocupa digamos, de esta estandarización de algunas técnicas, y es muchas veces se utiliza y son potros que tienen unas comorbilidades importantes. ¿Sí? Entonces, son potros, por ejemplo, que no tienen una expansión torácica buena, que no están ventilando. Son potros que tienen una sepsis severa, ¿sí? Entonces, que no están solo deprimidos porque están mal ajustados, sino que aparte tienen unas comorbilidades. Entonces, digamos que en ese caso, yo no lo utilizaría, ¿sí? Entonces, no es como todo el potro que nazca así que está como débil, hagámosle el squeeze y no. Me parece que tiene lógica biológica en ciertos casos puntuales. Y bueno, sí, yo he visto los estudios del doctor Madigan, pero no, yo no lo comparto mucho. La verdad, no comparto mucho la técnica. En ciertos casos puede que funcione un poquito, mejore la función cerebral de los potros, pero me preocupa en algunos animales que no tienen buena expansión del tórax o que tienen comorbilidades como la sepsis. Muchas gracias, doctora. Doctora Linson, ya podemos pasar a las de Zoom. He terminado. Ok, gracias, doctora. Tengo por aquí una también muy interesante. Doctora, de Germán Anca, de Argentina, recomienda el uso profiláctico de antibióticos en potros nacidos de yeguas con placentitis. Sí, sí, totalmente sí. Hasta Sí. que se demuestre lo contrario.
Sí, porque mira, si tú ves o sea, si es una yegua que ya la diagnosticaste con placentitis, que ya tiene un historial, o salió la placenta, es una placenta gruesa, infectada, purulenta, obviamente tú no vas a dejar al potro a su suerte, ¿sí? Lo que yo les hablaba del estudio de Wolfender, que era el estudio inglés, de más de 1.200 potros, encontraron que estos potros, producto de placentitis, tienen 13 veces, oíganme, 13 veces más probabilidad de tener enfermedad sistémica con diarrea. Entonces es una relación casi directa. Y entonces siempre sí se deben tratar, sí o sí. Bueno, o sea, para mí es la revisada de la placenta, si ya no lo pudimos hacer preparto, revisamos la placenta, si la placenta tiene algún problema, sí o sí tratamos el potro. No lo vamos a dejar a su suerte, bueno, siempre lo tratamos. Muchas gracias, doctora. Aquí en Zoom la doctora Gabriela Mejías, que es venezolana, nos pregunta, le pregunta, doctora, buenas noches, muy interesante la charla, tengo una duda. En caso de yeguas con placentitis, ¿a partir de qué edad gestacional utiliza el cipionato de estradiol? Ya que comentaba que si causaba relajación del cervix, pero no sé si es solo al final de la gestación o en alguna otra edad gestacional. Muchas gracias. Ok, no, el cipionato lo puedes utilizar en cualquier momento de la gestación si encuentras los niveles de estrógenos bajos y ves que efectivamente es un cuadro de placentitis, lo puedes utilizar. Parece que es clave tener la medición de los estrógenos, sí. Y aparte, lo que yo les decía es, si ya el potro está acomodado y si ya está muy inminente el parto, sí es muy probable que se desarrolle el parto, que se desencadene. Si no, no. Si no, no. Yo he tratado yeguas con cipionato tempranos y no ha habido ningún problema. Mejora la irrigación del útero, mejora la viabilidad del potro, no tiene ningún problema. Solamente al final de la gestación, si el potro ya está empujando y el cervix ya está en proceso de parto, ahí sí es muy probable que se adelante el parto 1 o 2 días. Muchas gracias. Doctor. Tengo aquí una muy interesante. Preguntan, quisiera saber si al medir la electrocardiograma y nos da resultado que está sucediendo una asfixia, ¿qué se debe hacer médicamente en ese momento? Depende del nivel de asfixia, porque si es un potro que está muy deprimido, es muy probable, bueno, la toma de decisiones ahí es complicada, porque si es un potro que está muy deprimido, está muy bradicárdico y no está acomodado, por ejemplo, en canal de parto, o todavía no está listo para parir, las posibilidades son pocas. O uno trataría de mejorar el ambiente del útero y mirar a ver si funciona o no, pero advirtiéndole al propietario que es un potro que está en proceso de morirse. Bueno, hay algunos casos que los ha uno devuelto, o sea, que uno los pone con tratamiento, la lleva con líquidos, con metoxifilina, con oxígeno, con todos los juguetes, y son gestaciones que después del potro termina estabilizándose. La yegua se estabiliza sistémicamente, el potro también, y pueden terminar en buen resultado. Cuando no, normalmente el pronóstico es muy malo, porque son potros que, por ejemplo, si se te está muriendo, necesitamos sacarlo, ¿sí? Hacemos una inducción de parto, pero es un potro que como está tan débil o no está pudiendo acomodarse, entonces a veces tenemos distocia, porque el potro no es capaz de hacer una gimnasia obstétrica. Entonces es un tema de, ¿lo saco o no lo saco? Bueno, si lo saco, si el potro va a ser capaz de acomodarse, no sabemos si es capaz de acomodarse porque está muy débil, está muy deprimido, está muy hipóxico. O si la decisión es dejarlo, entonces también existe el riesgo de que lo dejemos ahí en un ambiente que está siendo adverso para él y que a veces no sea viable. Esa es una de las grandes toma de decisiones en ginecología y en obstetricia, es poder tomar esa decisión de si lo dejamos o no lo dejamos. Pero los parámetros a tener en cuenta es, muchos, si lo vamos a sacar vaginal, que el potro ya esté acomodado, porque un potro deprimido no se acomoda. Y vamos a tener aparte que solucionar un tema de una distosia. Gracias, doctora. Tengo la última pregunta por esta noche. Nos dice un colega. Hola, ¿puedo decir algo rápido? ¿Sí? Ah, claro, doctora Arley, con gusto. Adelante. Buenas noches. Hola. Sí, adelante, le escuchamos.
Nada más rapidísimo, perdóname. Doctora, muchísimas felicidades. La verdad es que su plática excelente, toda una profesional, los temas muy claros y bueno, coincido con usted en muchísimas cosas. Ya me gustaría trabajar con usted en reproducción a ese nivel. Muchas gracias. Mañana yo contaré un poquito de mi experiencia, de lo que yo hago aquí en la Ciudad de México. Me tengo que ir porque en 5 minutos tengo otro webinar. Muchísimas gracias, doctora. De verdad, brillante su ponencia. Me encantó. Un abrazo. Muchas gracias, muchas gracias. Me tengo que ir. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Hasta chao. luego, doctor Arle. Hasta luego. Mañana voy a estar conectada a tu charla también. Ok. Esta última preguntita, creo que llegó otra, vamos a decir a tiempo de formular, no sé cómo está la doctora de tiempo, si nos lo permite. Sí, una más, está bien, una. Una más, ok. Ujú. Doctora, ¿tiene algo que ver las yeguas que se han preñado con embriones usando progesterona hasta 110 días para presentar problemas en los potros? He visto que cambian mucho en las fechas de parto, casi siempre se pasan de tiempo. Ok, la verdad no tengo ni idea. No sé, porque muchas veces uno no averigua tanto atrás, ¿no? Sé que es una práctica frecuente, yo obviamente yo no me meto en esa parte del tema del inicio de la gestación, pero sí sé que es una práctica frecuente que las mantengan con muchas dosis de progesterona. Pero la verdad, hasta allá atrás no me he ido. No sé y no he visto artículos tampoco. Puede que me haya saltado, pero no he visto tampoco literatura que haya hecho una correlación tan temprano, ¿no? Tan atrás de estas yeguas. Ok, doctora, muchas gracias. Bueno, Bueno, yo creo que doctora María José me hace el honor de despedir a nuestra invitada especial del día de hoy, por favor. Creo que estamos llegando Claro que al sí. final de la presentación. Sí, doctora, creo que de parte del equipo de webinar, en nombre del equipo de webinar, en nombre de todos los participantes que hoy hemos estado alrededor de los 97 en Zoom y casi 110 en Facebook, le damos las gracias a usted por ser parte de este proyecto, por ser parte de webinar, por tener siempre la disponibilidad y comprometerse tanto con enseñar siempre toda la experiencia que usted tiene. Y para nosotros es un honor tremendo poder decir que es parte usted de este equipo. muchas Entonces, gracias. muchísimas gracias, doctora Susana. Qué Bueno, gusto. feliz noche y muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien y sigan adelante. Muy bonito el proyecto. Gracias, doctora. Muchas gracias. Reiterados Esperamos poder contar agradecimientos. con usted en algún otro momento. Les mandamos un Claro que abrazo sí. grande desde Perú. Gracias. Un abrazo, doctora. Feliz noche. Feliz noche. A ver, aquí. Bueno, nada, agradecer una vez más a todos los participantes, a los que se han podido conectar, a los que tenemos en Facebook Live todavía. De hecho, quiero aprovechar ese momento para poder referirme a todas las personas que están un poco conformes por la logística que estamos manejando. Quiero recordarles que este es un proyecto que empezó de una forma muy chiquita, y en muy poco tiempo hemos saltado a diferentes países. Hoy hemos estado procesando correos todo el día. Estamos procesando alrededor de 200 correos diarios, un poco más. Entonces, como saben, el equipo de webinar está formado por Reinaldo, por el doctor Ellinson, por mí, que somos el community manager, somos quienes hacen los posts, quienes hacen la gestión de buscar a los ponentes, a los que corretean a los ponentes, los que presentamos, los que despedimos. Entonces, quiero que entiendan que el recurso humano de Webinar Perú, por lo mismo que ha sido un proyecto que se ha iniciado de esta forma tan presurosa y ha crecido de una forma en realidad sorprendente, que no esperábamos que fuera de esta manera. Queremos que entiendan que estamos haciendo todo lo posible, estamos trabajando en cada una de las recomendaciones que ustedes nos dan. Particularmente el correo, yo creo que funciona bastante bien, pero lo que está pasando es que como estamos enviando los correos, es posible que hay alguno que otro que rebote. Entonces, para evitar este contratiempo de que mientras estamos transmitiendo en vivo las charlas, hablo específicamente del Facebook Live,
hacernos llegar a través de los mensajes directos en Instagram, a través del inbox, del fanpage, hacernos llegar que no les llegaron el link para nosotros poder cotejar el correo.